Shall we get started? Start the tape. Una historia, 3 versiones, 3 décadas distintas contándose la misma confesión. Ya todos conocemos la premisa de Entrevista con el vampiro, donde un joven periodista tiene la oportunidad de... Fucking problem tossing him on the grill, okay? The sun's coming up. No. We have to burn him. No. It's the only way we'll know. No! I said no! Was it raining, Louis? She couldn't burn him. You cursed her into the darkness. You chose Lestat over her time and time again. You don't need a memoir, Louis. You need 100 sessions of EMDR. You know the shit they put soldiers through when they see one of their platoon buddies get blown up in front of them? You've only heard half the story. Stop. 144 years of life, and you're still Louis the pimp, paying a whore to sit in a room and talk with you. 'Cause why? You got some story you want to tell the whole world about yourself? When you hear it, you'll be ashamed of what you say to him Please now. stop, Rashid. $10 million, that's my whore number. Career's been over for years. Legacy? That's for board members and assholes and loafers. My daughters aren't even speaking to me anymore, so at least I can leave them some cash. But an honest reckoning? No. This is the same shit that happened in San Francisco. Not exactly. How's it any different, Louis? This time I won't save your life. Louis can sometimes act out. I protect him from himself, always have. Stopped him that night in San Francisco. You were there. You don't remember, do you? No, I don't remember. What was that you said about memory? A monster, was it? But I saw you standing in the sun. As we age, the sun loses its power over us. What's a mediocre start to a 514-year-old vampire? Daniel Malloy, I'd like you to meet the vampire Armand. The love of my life. Obtener el testimonio de una existencia inmortal con todo lo que conlleva. En 1994, Hollywood realizó una adaptación en pantalla grande siendo un éxito rotundo, y en 2022 se realizó otra adaptación para una serie de televisión. El día de hoy vamos a analizar y comparar estas dos adaptaciones con su obra original. Como todo, hay detractores, haters y amantes de ambas propuestas. Cambios como el color y la raza del protagonista, cambio de la época, estatus de la relación, cambio del género de la confesión misma y mucho más. Estas 3 versiones cuentan la misma historia en esencia, los mismos nombres, los mismos lugares, Louis, Lestat, Claudia, Armand, Nueva Orleans, París. Y sin embargo, si las pones uno al lado de la otra, a veces cuesta trabajo creer que son la misma historia, ¿o no? Varias preguntas nos van a acompañar durante el episodio de esta semana. ¿Era realmente una necesaria nueva adaptación de las crónicas vampíricas? ¿La película es tan buena como se recuerda? ¿Qué adaptación es la mejor? ¿Y qué nos dice cada versión sobre el momento exacto en que fue creada? No vamos a quedarnos en la superficie con qué cambió, qué no cambió. Eso es muy obvio, creo que todos lo sabemos. Trataremos de tocar otras capas. ¿Qué provocaron estos cambios? ¿Qué se gana y qué se pierde con cada decisión? Que termina revelándonos sobre nosotros mismos como audiencia en cada una de estas 3 épocas en la que la historia es contada. Este es el primer episodio de crítica, reseña, comparación entre novela, película, series de las crónicas vampíricas de Anne Rice. En el episodio de hoy vamos a abarcar solamente Entrevista con el vampiro, temporada 1 y 2, la película de 1994 y la novela como obra original. La segunda parte será Lestat el vampiro, abarcando la novela, una parte de La Reina de los Condenados y la temporada de Lestat el vampiro de AMC. Bienvenidos a la Casa del Vampiro. Yo soy la Chica Canela, la bruja vampira y hostess por esta noche. En este espacio hablamos de ocultismo, literaturas, películas, leyendas, folclore y mucho más. Así que acomódense y sean bienvenidos.
Gracias por estar aquí una vez más en la Casa del Vampiro. Lamento mucho mi ausencia la semana pasada. Estaba un poco mucho abrumada con cosas del mundo adulto, pero ya estoy de regreso. A veces solamente necesito un poco de espacio para poder reenergizarme. Entonces, aquí andamos. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte en el canal, darle me gusta a este video y comentarlo. Me ayudarías muchísimo. Si tú ya viste el video de Anne Rice y su obra, lo que voy a explicar a continuación va a ser un poco familiar. Voy a tomar en cuenta como si ya supieras todo eso, por lo tanto lo vamos a dejar en lo mínimo indispensable la información que sigue. También ya tenemos video de la película de 1994 acerca de su producción y todo lo que pasó detrás de cámaras, no vamos a tocar eso y también les voy a dejar el link en la parte de abajo. Anne Rice publicó su novela Interview with a Vampire en 1976 tras la muerte de su hija Michelle por leucemia a los 5 años. El libro nace directamente de este duelo. Louis, el protagonista, es en el fondo un hombre atrapado en un duelo eterno, incapaz de aceptar lo que se ha convertido e incapaz de perdonarse a sí mismo. En este video vamos a tocar algunos puntos para la comparación y las reseñas. Número 1, el repaso cronológico de las obras. 2, la relación entre Louis y Lestat. 3, Claudia como un personaje que es el eje de todo. 4, el marco narrativo de cada obra. Y 5, Armand y su papel en la historia. Sé que también hay muchos otros puntos más que podríamos abarcar, pero son obras demasiado extensas y con muchos puntos de vista totalmente diferentes, muchas capas, pero creo que con estos ejes nos dan mucha carnita, mucho líquido vital para poder beber. Así que comencemos. Repaso cronológico. Como les mencioné, todo lo que puede abarcar de estas obras empieza por la trama y su estructura. De aquí parte absolutamente todo lo demás. La estructura narrativa. El libro es literalmente una entrevista. Louis de Pont-du-Lac le cuenta su vida a un joven reportero llamado Daniel Molloy en un cuarto de hotel en San Francisco a lo largo de una sola noche. Todo lo que leemos es la voz de Louis, un narrador que sabemos desde la primera página está profundamente sesgado por su propia culpa. Rice no nos da una historia objetiva, nos da una impresión y las confesiones por definición están editadas por quien las hace. Literal, esto es un point of view. Es como cuando escuchas la versión de la relación de la boca de tu exnovio, siempre lo va a platicar a su manera, igual de manera viceversa. Ya saben la frase, hay tu verdad, mi verdad y la verdad. Y pues aquí Louis expone su verdad, su versión de las cosas. El origen de Louis. Louis es un plantador de índigo en Luisiana a finales del siglo XVIII. Es un francés que llega al nuevo continente. Tras la muerte de su hermano, una muerte por la que Louis se culpa profundamente y con la que no puede lidiar, ya que discutieron poco después de que él falleciera, cae en una espiral de autodestrucción. Está básicamente queriendo morir cuando conoce a un vampiro, a Lestat de Lioncourt, un vampiro francés que ve en Louis no compasión, sino una oportunidad, alguien rico, alguien vulnerable sobre todo, alguien a quien puede convertir para tener compañía y de paso acceso a su fortuna. La transformación en los primeros años. Lestat convierte a Louis casi como un acto de conveniencia, no del todo de amor, aunque la novela nos deja espacio para leer entre capas más complejas como va pasando. Lo que sigue es una relación desigual desde el inicio. Para empezar, Lestat es quien tiene el poder y lo comparte con Louis, como haciéndole el favor. Louis describe a Lestat como un cínico, un hedonista, un manipulador y Louis se autodescribe como introspectivo, culposo e incapaz de aceptar lo que es. Louis se niega a matar humanos como lo hace Lestat, que para él es muy fácil, y en su lugar se alimenta de animales, lo cual Lestat considera como una debilidad medio patética. Esta dinámica es lo que rige su relación los primeros años. Louis lo aborrece, pero no se va de su lado porque lo necesita para sobrevivir y para saber los misterios del don oscuro. Y Lestat no deja irse a Louis por sus recursos económicos. Esto es un precedente que marca todo el resto del libro. La llegada de Claudia. Aquí la novela da su giro más devastador y prácticamente el por qué existe este libro. Ya con la relación muy desgastada entre Louis y Lestat aparece un tercer personaje. En medio de una epidemia de peste en Nueva Orleans, Louis encuentra una niña de apenas 5 años moribunda en su casa, aferrada al cadáver de su madre. En un momento de dolor y desesperación que la novela sugiere que está ligado al propio dolor de Louis por la pérdida de su hermano y de su propia humanidad, él se alimenta de ella. Este punto da cabida a la reflexión de la naturaleza de un ser inmortal que necesita de otros seres para sobrevivir.
Lestat, al ver a Louis tan vulnerable, decide convertirla en vampira, naciendo así Claudia, una niña de 5 años con un apetito de sangre de adulto y con el paso de las décadas una mente y una rabia que maduran muy por encima de su cuerpo, que permanecerá congelado para siempre. Esta es una de las tragedias más crueles de la literatura moderna, una criatura condenada a ser vista para siempre como una niña, pero por dentro ella se convierte en una mujer que jamás podrá ser tratada como tal. El tema de Claudia dio a pie a muchas interpretaciones acerca de la moralidad y cómo cambió la dinámica entre Louis y Lestat. Ella fue quien después, al darse cuenta que Lestat fue quien la convirtió en lo que era, planeó la muerte de él mismo, ya que de acuerdo a Louis, en su punto de vista, ambos estaban bajo la merced del tiránico Lestat y no había otra manera de salir de ahí más que matándolo. El viaje a Europa. Después de deshacerse de Lestat, Louis y Claudia huyen de Nueva Orleans y cruzan el Atlántico en busca de otros vampiros, en busca de respuestas, algo como una comunidad. También esto Lestat les había negado cuando estaban juntos. En medio de esta búsqueda encuentran a una criatura salvaje vampírica, pero sin tener las respuestas que ellos buscan. Llegan a París y ahí sí se encuentran con algo más. Ellos conocen al Teatro de los Vampiros, una compañía teatral que bajo la superficie de sus espectáculos macabros es en realidad un aquelarre de vampiros que se alimenta de su público en vivo disfrazando el asesinato de arte. Y ahí conocen al vampiro Armand, el vampiro más antiguo del teatro y del aquelarre de los vampiros. Armand despierta en Louis algo que ni siquiera Lestat logró jamás: la posibilidad de sentirse comprendido, de encontrar a alguien que ha cargado con el mismo peso existencial muchísimo más tiempo inclusive que él. El desenlace de la historia. El Teatro de los Vampiros resulta ser más peligroso de lo que Louis y Claudia imaginaban. Claudia sabe que es cuestión de tiempo para que Louis se vaya de su lado, así que consigue a su propia compañera, Madeleine. De esta manera, Louis puede estar libre y poder irse con Armand. Claudia y Madeleine son víctimas del coven del teatro y bajo las leyes vampíricas les hacen un juicio en el que Lestat aparece pidiendo solamente que se enjuicie a Claudia. Después de provocar la muerte de Claudia y de Madeleine, Louis se encarga de vengarse y asesina a todos los vampiros del teatro menos a Armand. Louis y Armand intentan ser compañeros por un tiempo, pero el suceso del Teatro de los Vampiros, es decir, la muerte de Claudia, sigue acosando a Louis. Y esto causa una ruptura definitiva entre ellos. El libro cierra con Louis ya de vuelta en el presente narrativo, terminando su entrevista con Daniel Molloy. El tono general de la novela es introspectivo, lento, prácticamente es terror existencial. ¿Qué significa vivir para siempre sin poder amar sin destruir? ¿Qué significa la eternidad cuando se vive con culpa? Solamente por mencionar unas cuantas preguntas que plantea de manera directa y también de manera indirecta. Fue este el enfoque el que hizo que la novela fuera todo un éxito. Más allá del terror del vampiro, le dio la vuelta a la moneda para ver qué era lo que había detrás. Es la esencia misma de la obra. Ahora vayamos al repaso cronológico de la película de 1994. Esta película fue la primera adaptación de la obra. Vamos a revisar qué fue lo que mantuvo con fidelidad notable. Número 1, la estructura de la entrevista con Daniel Molloy como un hilo conductor. Número 2, el arco completo de Louis, Lestat y de Claudia. Prácticamente es una escena por escena en sus momentos clave. Número 3, el viaje a París, el Teatro de los Vampiros y la aparición de Armand. Y número 4, el tono introspectivo de Louis como narrador poco confiable de su propio dolor. ¿Qué fue lo que cambió? La novela cubre décadas con una sensación de tiempo largo. Louis habla como alguien que ha visto pasar el mundo entero frente a él. La película, por necesidad de metraje, obviamente, porque apenas 2 horas y creo que 15 minutos es lo que dura, acelera el paso de ese tiempo y es una decisión completamente comprensible. Con eso pierde esa sensación de hastío existencial que Louis habla siempre en el libro. Digo, esto es obvio como les mencionaba, pero es importante señalarlo. También la película suaviza la ambigüedad sexual, no la elimina por completo, pero sí la reduce. En ese punto ya se pone todo bueno. El subtexto entre Louis y Lestat en la novela es deliberadamente antiguo.
escrito con el lenguaje de los años 70. Permitía leer deseo homoerótico sin necesidad de nombrarlo de manera directa. Ojo aquí, y es que he leído varios comentarios en este canal acerca de la naturaleza de la relación de Louis y de Lestat. Es que la novela no se menciona eso, es que en la novela no dice que son amantes. Y permítanme meter mi cucharota, por favor. Creo que este es un perfecto ejemplo que cada quien lee o ve lo que quiere ver, con sus sesgos, con sus prejuicios, con lo que tú quieras. De un solo hecho pueden hacer diversas interpretaciones. O a lo mejor quiero pensar que también leyeron la novela en un punto de su vida totalmente diferente en el cual no pudieron haber interpretado la relación entre Louis y Lestat como lo era, una relación amorosa. Como por ejemplo, literalmente en la novela lo menciona. Después de que Louis es convertido por Lestat, le pide que lo deje dormir en el closet. Digo, más obvio no puede ser. Lestat obviamente le dice que no, que esos tiempos ya pasaron y que debería de empezar a aceptarse como lo que es. La película mantiene ese subtexto, inclusive hay escenas como la transformación de Louis filmadas con una carga un poco erótica, innegable, así también como los gestos entre Louis y Armand. La película lo hace de una forma más contenida, más estilizada, más elegante, por así decirlo, en el sentido clásico de Hollywood. Se sugiere, pero no se consume en pantalla como tal. Inclusive a Louis le dieron una esposa y una hija. Cambiaron la pérdida de su hermano justamente por la pérdida de su familia. Igual para hacerlo pasar más heteronormativo y más relacionable con la audiencia. Tercero, la edad de Claudia. La película opta por mostrar a una Claudia interpretada ya por una Kirsten Dunst de aproximadamente 11 años. Creo que aquí ya sabemos que es imposible que una niña de 5 años pueda interpretar este papel tan complejo a esa edad, ¿verdad? Otro, la búsqueda de otros seres en Europa. En la película vemos a una Claudia ávida por encontrar otros seres como ella a través de libros antiguos, de investigaciones y de estudios, pero realmente no hay rastro hasta que se van a París y se encuentran con el teatro de los vampiros. En la novela esto es diferente. En el libro se encuentran con una criatura salvaje que no tiene conciencia, es un ser vampiro, sí, pero no tiene la misma conciencia que Louis y Claudia. También hacen mención a que en su viaje encontraron a más criaturas de este estilo, más o menos como por el territorio de Transilvania. Inclusive hacen mención a una vampira que vivió en esos bosques, pero corroboran que ella simplemente no tenía inteligencia en sus ojos, solamente desesperación. Otro, el desenlace y el final. En la película no hubo un juicio como tal de teatro de los vampiros, por lo que no hubo tampoco una última aparición de Lestat en el filme, solamente saltaron directamente a las sentencias. Se respetó el castigo de Louis, el de estar encerrado en un ataúd para morir de hambre, y la muerte de Claudia con Madeleine siendo a través de el sol. Louis se venga de todos los vampiros y Armand lo ayuda a escapar. La novela termina con Louis y Armand viajando por un tiempo juntos, regresando eventualmente a Nueva Orleans y separándose de manera definitiva. Louis se queda solo, profundamente desilusionado con la existencia vampírica y con la humanidad misma, pero al mismo tiempo buscando la belleza en donde hubiera. En la novela prácticamente Armand le dice de manera directa e indirecta a Louis que quiere que esté con él y que por eso él lo influyó para que convirtiera a Madeleine en vampiro, para que también fuera la compañera de Claudia y de esta manera Louis estuviera libre y se fuera con él, porque él sabía que Claudia era lo único que le impedía estar con Louis. En la película, Louis se separa de Armand después de los hechos del teatro de los vampiros, o sea que a pesar de todo lo que Armand hizo por Louis, no puede evitar que él se vaya de su lado. También vemos que, igual que en el libro, en la película Daniel le pide el don oscuro a Louis, o sea, este tipo no aprendió nada. No lo juzgo porque yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Louis obviamente se enfada y como que le da un sustillo por ahí. En el libro, después de que es asustado o atacado por Louis, despierta de esto y solamente le da chance como que de anotar la dirección de la última vez que Louis vio a Lestat. Y en la película aparece un Lestat acosando a Daniel, imponiendo su deseo de contar su propia versión de la historia. En síntesis, la película de 1994 es, en términos de fidelidad estructural, una de las mejores adaptaciones y más respetuosas de un libro de terror que ha dado Hollywood. Creo que sigue haciendo empatizar mucho al público con Louis y en especial con la tragedia central de la novela, Claudia y su imposibilidad de envejecer.
atrapada en un cuerpo de una niña para siempre y lo que eso conlleva. Así que sí cumple y cumple muy bien. Una gran adaptación muy fiel en esencia a la obra. Ahora vayamos al repaso cronológico de la serie de AMC. Y aquí es donde todo se pone... No lo había mencionado antes, pero me pareció importante hacerlo en esta sección. Vamos a definir lo que es una adaptación en el aspecto cultural o artístico. Una adaptación es transformar una obra de un formato a otro, en este caso de una serie, de un libro a una serie. En el proceso pueden perderse muchas cosas y creo que es normal. Si eso sin mencionar, como ya les he mencionado en otros videos, el contexto histórico importa muchísimo, que a mi parecer, nunca se tendrá una adaptación 100% fiel a una obra original. Por lo tanto, no se puede demandar un diálogo prácticamente de hoja por hoja en una película. La esencia es lo que se debe de trabajar para que no cambie, y ahí está el verdadero reto. Mientras más rápido se acepte esto, creo que todos estaremos menos enojados con la vida y en especial menos enojados con AMC. En esta serie adaptada cambiaron cosas, metieron otras y creo que lejos de ser un defecto, es la decisión creativa más audaz de las 3 versiones. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para esta sección porque es la que más terreno cubre. Empecemos con el marco narrativo. Ya desde aquí cambió todo. Ya no es una, sino son 2 entrevistas en diferentes líneas del tiempo. Una siendo en 1973 y otra en 2022. Además, la primera temporada pertenece a la primera parte del libro y la segunda temporada a la segunda mitad del libro. La serie comienza en el 2022 con la segunda entrevista. Daniel Molloy, o ahora un hombre mayor, hasta con Parkinson, entrevista nuevamente a Louis de Pondulac, décadas después de un primer encuentro que se sugiere ocurrió efectivamente en los años 70. Un guiño muy obvio a los orígenes reales de la novela lanzada en esa década. En ese primer encuentro resultó ser una entrevista incompleta, editada, insatisfactoria para ambas partes. Ahora, Louis quiere contar la historia completa ya sin los filtros que se impuso a sí mismo en esa época. Lo quiere hacer como una advertencia. Hablan también de la gran conversión, que es un concepto que prácticamente se fabricaron para la serie y no lo mencionan en los libros per se. Louis en la novela es un personaje que sufre, pero también es muy soberbio al degradar a Lestat. Si han leído la novela podrán darse cuenta de esto, diciendo que él solamente estaba él por su dinero, que le divertía verlo sufrir y demás. Y que Louis en ese entonces ya era un vampiro muchísimo mejor que Lestat. O sea que se le notan ciertos aires de superioridad. Esto es clave también para entender al personaje. En la película es más humanizado, con la culpa y la sumisión a flor de piel hacia Lestat y a Claudia también en su momento. Pero en la serie hicieron algo muy curioso. Como ya les había dicho, hay 2 entrevistas, la de los años 70 y la del 2022. Por lo tanto, vemos a 2 tipos de Louis respectivamente. El primer Louis setentero sí corresponde con el Louis de la novela. Es decir, lastimero, se hace la víctima y es demasiado soberbio. Y en la segunda entrevista es un Louis más maduro, más medido, que acepta su condición a pesar de todo lo vivido, pero sigue siendo atormentado por su pasado, por las circunstancias y sus decisiones. Esto convierte a la serie desde su premisa misma en una reflexión sobre la memoria y la reescritura. Un enfoque muy interesante y los puntos de vista de quien cuenta la historia pesan mucho porque los seres inmortales como lo son los vampiros son los testigos principales de la memoria, tanto la propia como de la humanidad. Pero eso no significa que realmente sean tan fieles como ellos creen. El cambio de la época y de la raza. Esto es probablemente el cambio más comentado y el que más ruido hace inclusive hasta el día de hoy. Lo entiendo, pero al mismo tiempo no lo entiendo. Louis deja de ser un plantador blanco francés dueño de esclavos en Nueva Orleans del siglo XVIII y se convierte en un hombre afroamericano dueño de varios negocios, sí también, incluyendo una casa de citas en Nueva Orleans pero de 1910, en plena segregación racial bajo las leyes de Jim Crow. Fue un cambio curioso, por así decirlo, ya que en el libro Louis es dueño de esclavos de raza negra. Eventualmente en el libro entiende que su racismo lo ha sesgado de apreciar la vida de todos los seres humanos, incluyendo aquellos de raza negra. No, pues gracias. Un poco tarde, pero gracias, ¿no? Pero Louis sigue siendo una amenaza contra ellos al ser vampiro. Eso no cambia.
Es decir, pasó de ser una amenaza sistemática a una amenaza sobrenatural. Y en la serie, a pesar de ser negro, no evitaron que siguiera explotando a aquellos de su misma raza. Algo irónico también. Explota a mujeres en situación vulnerable, tiene fama de poner orden, pero también al mismo tiempo es agachón con los de la raza blanca. Y al ser un hombre negro, pero con poder o con negocios, con un poco más de dinero que los demás, eso no lo hace ser exento o ser víctima del sistema de la segregación racial que está activa en ese momento. Él sigue sufriendo el racismo sistemático. Este nuevo enfoque reencuadra la historia de poder entre Louis y Lestat. Tenemos a Lestat, el vampiro blanco aristócrata europeo que ejerce sobre Louis un control que ahora también es inevitablemente un control racializado y colonial. Cuando Lestat le ofrece a Louis liberarlo del mundo humano convirtiéndolo en vampiro, nos podemos preguntar, ok, ¿liberarlo de qué? ¿Del racismo estructural de que Louis vive atrapado como un hombre negro en 1910? ¿O a cambio de qué es esta nueva forma de sujeción? Porque aparte, siendo un hombre negro y homosexual en esa época, la verdad, Louis la tenía súper difícil. Ahora, la relación entre Louis y Lestat aquí es sumamente explícita en sus tonos románticos y sexuales. Lo que en la novela y en la película era subtexto cuidadosamente construido, aquí prácticamente es directo y sin ambigüedad. Ellos se besan, duermen juntos, tienen escenas de intimidad muy explícita, discuten como una pareja que lleva años de relación. Y con esa decisión, la serie también puede mostrar sin rodeos el lado más oscuro de esta misma dinámica. El abuso emocional, el control, los celos posesivos, la violencia doméstica sobrenatural que existía en germen de la novela, pero que nunca se asomaba con esas palabras. Sé que esto también ya sé que incomoda a muchas personas y creo que podemos tomarlo como una oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué me incomoda? ¿Solo me incomodan esas escenas entre hombres? ¿Qué dice eso de mí? No sé, ahí se los dejo, la verdad, aquí no tratamos de convertir a nadie, ni mucho menos, solamente les hago la invitación a cuestionarse de todo lo que ven, escuchan y leen, porque en el momento en que dejamos de hacerlo, la ignorancia gana. Estoy consciente también de que todo cambia y qué bueno, porque de otra manera no avanzamos. ¿Es fácil? No. ¿Es necesario? Pero por supuesto que sí. De hecho, estoy haciendo una entrada de reflexión en mi Substack acerca de esto. No sé si cuando el video ya esté arriba, ya está publicada la entrada, pero de verdad los invito a que lo lean y que me den sus comentarios en esa reflexión. Pero bueno, regresando a lo que es este video. También una cosa de la serie es el elenco ampliado. La serie también expande el universo con personajes y subtramas que la novela apenas menciona o todavía no menciona o ni siquiera existe. La verdad, al principio a mí no me encantaron estos detalles, debo de ser muy honesta. Como que sentí que me estaban dando verduras, pero con engaños. O sea, yo no esperaba eso, la verdad. Pero al rever la serie, creo que no estuvieron mal, siempre y cuando jueguen bien sus cartas, pero eso el futuro ya nos lo dirá. ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo no veía venir en esta primera serie fue el ladrón de cuerpos, la mención de la talamasca también, pero bueno, Daniel Molloy en esta serie es contactado por la organización y por nadie más y nadie menos que Raglan James. Vamos a ver qué tal. También involucran información del segundo libro de Una vez, Lestat el vampiro, mencionando el nombre de Magnus también, así como el Coven de los Hijos de las Tinieblas, antes de todo lo que pasara en el Teatro de los Vampiros de la primera novela. Y pues obviamente también hace mención del primer amor de Lestat, Nicolas L'Enfant. Así también como la forma en que hacen la introducción de personajes como Armand. La verdad, la introducción y el final de temporada de Armand como pareja de Louis en la primera temporada ha sido de los momentos más ¿what? De toda mi vida. Ojalá me pudieran borrar la memoria para poderlo verlo como si fuera la primera vez. Es que la verdad no me lo esperaba. Y aquí vamos a hablar acerca de la relación de Louis y Armand. Se toca de una manera un poco más profunda, pero de una manera muy lógica. Pero ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Ahora, toquemos el tema de Claudia. También muy importante y muy escandaloso este punto. Cambia de forma significativa. Pasa de los 5 años a los 11 y en esta serie hacia los 14 años. Interpretada por una actriz afroamericana, lo cual permite que su tragedia sea de forma distinta y para muchas audiencias más visceral.
En lo personal yo creo que fue un gran acierto, porque eso de poner a trabajar a niños en el entretenimiento, la verdad, a mí no me gusta. Ya, por favor, déjelos tener una infancia normal. Gracias a esta Claudia tenemos algo que no se nos había permitido en la película, su punto de vista a través de los diarios. Ahora, el tono narrativo de la serie. Si la novela es introspectiva, la película es elegante y contenida, la serie creo que refleja la narración de distintas épocas, de distintos puntos de vista, tanto de Louis, de Claudia, inclusive de Armand y del mismo Daniel Molloy, permitiéndonos apreciar la madurez y las opiniones a través de los tiempos de cada uno de ellos. Como ya les había mencionado, este Louis de 2022 es más refinado, más maduro, y la narración en sí lo refleja. Al ser una serie, está pensada también para tramas semanales, con giros de eventos. Esto no la hace peor, simplemente la hace ser un objeto narrativo distinto, construido para una audiencia y un formato distintos. Vayamos a los ejes temáticos que ya les hemos mencionado. Si lo hacemos punto por punto, no acabamos nunca, así que vamos por los más sobresalientes. La relación de Louis y Lestat. Esta es sin duda la relación que sostiene las tres versiones. Veamos qué tanto cambia la una de la otra, qué tanto se parecen. Es el corazón emocional de toda la historia. Oigan, si no están suscritos al canal, denle botoncito de abajo y no olviden seguirme para más videos así. Hagamos un Coven oscuro juntos. En la novela, Lestat es presentado prácticamente como un villano, egoísta, cruel, manipulador, y que solamente se ve interesado por Louis a través de su fortuna, y ya después por la compañía que le ofrece contra la soledad ante la inmortalidad. Una vez más, ese es el punto de vista de Louis. Todos somos villanos ante los ojos de nuestras exparejas. Bueno, creo que casi todos. Louis lo detesta y lo necesita al mismo tiempo. Esta es una dinámica que refleja la codependencia emocional entre ellos dos. El deseo entre ellos está ahí, innegable, pero envuelto en el lenguaje de la época y en la propia represión de Rice al escribir en los años 70 sobre un tema que aún era mayormente tabú. Lo que menciono arriba, justamente una vez más, contexto histórico. La novela nos da escenas de una intimidad física innegable, Lestat enseñándole a Louis a cazar, a moverse, a ser vampiro sin necesidad de que ocurra nada explícito entre ellos para que podamos sentir el voltaje entre ambos. Lo que también les mencionaba, el simbolismo de sacarlo del closet a ser transformado en vampiro. Es la metáfora de aceptarse a sí mismo como uno es sin culpa alguna. En la novela, Lestat se nota que tiene fascinación por los hombres jóvenes, cosa que en la película no lo muestran tanto. Ahora, en la película la dinámica se mantiene de manera casi intacta en su estructura, pero el subtexto prácticamente es más contenido. Lestat es un seductor, es cruel, lo cual suaviza un poco el filo del abuso que se tiene en el libro. La película nos brinda a Lestat como un personaje que es fascinante de ver. Incluso cuando hace cosas terribles, esa fascinación visual es la que nos sigue cautivando hoy en día. Sigue la dinámica de poder entre ellos dos, las dudas del existencialismo de Louis y la negación de Lestat por darle respuestas. Se respeta la codependencia de ambos porque a pesar de que Louis se muestra infeliz con Lestat y que Lestat aborrece la manera de subsistir de él, siguen juntos por muchos años. Ahora, creo que la serie no toman a Lestat del primer libro, sino que lo van construyendo tanto del primer y segundo libro, dejando de lado la identidad de un villano de manual descrito por Louis, sino que se convierte en un personaje trágico, capaz de un amor genuino, de vulnerabilidad, de momentos de ternura real hacia Louis, pero al mismo tiempo incapaz de amar sin controlar y de una manera sana. Simplemente a Lestat no le sale. La serie no le tiene miedo a mostrar la relación como lo que realmente es. Si la lees con ojos contemporáneos, prácticamente es un ciclo de abuso doméstico con toda su complejidad, donde hay ternura genuina, hay manipulación, hay explosiones de violencia, una dependencia mutua casi imposible de romper. La serie retrata ese tipo de situaciones a través de un vampiro, pero no por eso dejan de ser reales. Inclusive hace que te identifiques con ello. Como les mencionaba, la serie no simplifica a Lestat. No es un personaje unidimensional por mostrar su lado abusivo, ni tampoco lo redime completamente por mostrarse vulnerable. Al contrario, lo deja incómodamente reconocible en su contradicción. Y repito, esta construcción del personaje de Lestat no es lo que vemos en el primer libro, sino más bien se adelanta a otras obras de Anne, pero creo que fue un acierto incluirlo desde un principio.
El poder desigual desde el origen. En las tres versiones, Lestat convierte a Louis en un pleno y vasto conocimiento del don oscuro como tal. O sea, realmente no le explica a ciencia cierta o de manera como que con grandes letras las implicaciones de lo que es ser un vampiro. Louis está en un momento de fragilidad extrema, buscando la muerte, y Lestat le ofrece algo que Louis ni siquiera entiende de lo que les mencionaba, todo lo que conlleva. Esa simetría del poder en el origen de la relación es la semilla de todo lo que le sigue. La novela y la película insinúan, la serie lo nombra de manera muy explícita, con personajes dentro de la propia historia, ya sea como Claudia o como el juicio vampírico, la temporada 2, cuestionando abiertamente si lo que existe entre Louis y Lestat puede llamarse honestamente amor, o si algo más cercano al síndrome de Estocolmo a lo largo de un siglo. La pregunta que conecta las tres versiones: ¿es posible amar a alguien que te hizo lo que Lestat le hizo a Louis? Es decir, ¿se le puede llamar amor aunque seas infeliz con esa persona? La novela lo insinúa entre líneas, la película lo estiliza, lo vuelve un poco más romántico casi a pesar de la misma, pero la serie lo dice en voz alta, se lo pregunta directamente al espectador sin darnos una respuesta. Claudia. Y ahora bien, vayamos con el personaje que inició todo esto, Claudia. En la novela, ella tiene 5 años cuando es convertida. Es literalmente una bebé con la mente de una mujer adulta, atrapada para siempre en ese cuerpo diminuto. Rice construye desde ahí una de las metáforas más brutales de la ficción vampírica. El cuerpo como una prisión, la eternidad como condena, no como un regalo. Louis se quejaba mucho, pero Claudia, Claudia sí tenía razones de estar muy inconforme con su propia existencia. Con el paso de las décadas se convierte en una mujer adulta, pero solamente en mente. Es sofisticada, es letal, con décadas de conocimiento acumulado, pero atrapada en un cuerpo que el resto del mundo ve como el de una niña indefensa. Claudia nunca podrá ser vista, tocada, tratada como la adulta que ella es por dentro. En la película, Claudia sube de edad de 5 a 11 años aproximadamente. Se puede notar la madurez de que este personaje va experimentando a lo largo de la misma. Se respeta la condición de una niña plenamente consciente de su propia condición monstruosa, lo suficientemente grande para articular palabras de furia contra Louis y Lestat por lo que le hicieron. La escena donde Claudia se corta el cabello y le vuelve a crecer de manera instantánea es un recordatorio constante del físico. No importa lo que ella haga, no le pertenece ni cambiará su cuerpo jamás. Resume prácticamente eso. Podemos ver cómo planea el complot contra Lestat y cómo arrastra a Louis a participar en ello. En la serie, Claudia tiene 14 años y es interpretada por una actriz afroamericana. El cambio de niña pequeña a adolescente se traduce como la tragedia de querer ser un adulto y quedarse en medio del camino. Querer ser tomada en serio, desear autonomía sobre tu propio cuerpo, sobre tus propias decisiones y simplemente sin poder lograrlo. Claudia describe lo que le hubiera esperado en su vida de no haber sido tomada por Louis. Se le niega una pareja, se le niega amor, se le niega inclusive una familia. Es más consciente de ello. Además, al hacerla afroamericana e hija adoptiva de Louis, que también es un afroamericano en Nueva Orleans, en una Nueva Orleans profundamente racista, la serie le añade una capa adicional al sufrimiento de Claudia. Ella enfrenta simultáneamente el racismo del mundo humano que la rodea y el infantilicismo con el que la tratan Louis y Lestat dentro de su propia familia vampírica. Cuando les mencionaba anteriormente de cómo la serie retrata los abusos y las consecuencias de los mismos, se puede notar muchísimo con el personaje de Claudia. Seguro ya saben de qué evento estoy hablando y sí, estoy tocando el tema de cuando conoce al vampiro Bruce. Ella, en su búsqueda de autonomía, de saber más acerca de su origen, se topa con otro vampiro que abusa de su vulnerabilidad y la agrede sexualmente de una manera brutal. Este evento no está en la novela, obviamente, pero sí nos da una muestra de cómo Claudia, a pesar de tener ya varios años en este mundo, sigue siendo una adolescente y sigue siendo presa fácil. Es una fémina y además de raza negra. Siempre iba a estar en peligro constante, se pusiera donde se pusiera. La manera de lidiar con la agresión al pasar el tiempo es simplemente desgarradora. He leído varios comentarios en otros videos a través de internet y también en otros foros y justamente muchas personas
concuerdan en que la serie retrata muy bien la manera en que la gente rodea a las víctimas de asalto sexual. Ojo, esto que les voy a platicar, como les mencionaba, son relatos de personas ahí en el internet que justamente dan su opinión acerca de esto. Y aquí les va. Louis sabe lo que le pasó. Obviamente también Lestat, pero no tocan el tema como tal. En especial a Louis le resulta muy doloroso reconocer lo que le pasó a Claudia. Pero al no saber qué hacer o cómo abordarlo, su manera de responder ante esto es con la omisión. Claudia se siente alienada por esto y se lo guarda todo para sí misma para no incomodar a los demás, siendo su diario su único desahogo. Ahora, Claudia es el vivo retrato de lo que muchas mujeres pasan, siendo abusada desde muy pequeña, cosificada. Los abusos siempre han estado de manera constante en su vida y ella lo sabe. Y ser vampira no la salva de volver a ser víctima de eso. Realmente es una tragedia. Creo que la serie amplía mucho el arco de cada personaje de una manera muy detallada e inteligente sin mostrarlo todo en pantalla. Su enojo con Louis por no odiar tanto a Lestat como ella lo odiaba, porque él se debate entre el odio y el amor, se hace presente muchísimo más en la segunda temporada de la serie, porque Louis permitió de manera deliberada que Lestat se pudiera salvar del ataque que fue orquestado por Claudia. Le guarda rencor porque la trata como una carga. Él dice que no, pero ella lo sabe. Por eso ella busca una compañera tal como Lestat en su momento eligió a Louis. Al menos esa decisión sí podía ser de ella. Y es aquí donde tenemos a Madeleine, la nueva compañera de Claudia. La relación con ella, la verdad no me terminó de convencer al 100%, pero entiendo por qué la volvieron romántica. En la novela, esta relación era más de madre e hija. Y aquí al cambiar la edad de Claudia, la hicieron más de pareja. Pero se me hace raro que se tenga una relación con entre una niña de 14 años y una mujer de 20 y tantos. No sé, es demasiado como que medio raro. El hilo común entre las tres versiones. Claudia termina odiando o al menos confrontando con una rabia sumamente justificada a sus creadores. Es la tragedia misma, nacida de una necesidad de salvar un matrimonio en decadencia, nacida literal de egoísmo de ambos padres. Louis no sabía de las leyes vampíricas, eso lo puedo entender, que justamente una de ellas es no convertir en vampiro a un menor de edad, a una persona no adulta que no pueda comprender o afrontar mejor las consecuencias de convertirse en un vampiro, y también una persona con discapacidad de cualquier tipo está súper prohibido hacerlo. Entiendo que él no conocía las leyes, pero Lestat sí las conocía. Y aún así lo hizo. Es decir, no importa si fue por cómo estaba su situación con Louis, si porque él le rogó, porque lo quiso manipular, lo que sea. Fue egoísmo puro. En la serie, ese odio se articula con la claridad total de que alguien entiende exactamente lo que le fue robado. No solamente le robaron la vida biológica que pudo haber tenido Claudia, sino también le dieron el derecho fundamental a decidir quién quería ser ella, a crecer en sus propios términos, a tener autonomía sobre su propia historia. La serie incluso lleva a esto a un terreno que ni la novela o la película exploraron en su momento. Todo en pleno juicio, donde se discute abiertamente la corresponsabilidad de los dos, tanto de Louis y de Lestat en la creación y eventualmente en el destino de Claudia. Un apunte final acerca de este personaje. Claudia, de las tres versiones, es quizá el termómetro para medir cuánto ha cambiado en nuestra cultura la capacidad de nombrar el abuso infantil. La pérdida de autonomía, la responsabilidad de los adultos sobre las decisiones que toman por quienes no pueden decidir por sí mismos. La verdad es muy triste todo. Entrevista como marco narrativo. Este enfoque me encanta y vamos a ver en qué nos depara cada adaptación. En la novela, la entrevista es una confesión casi religiosa en toda su estructura. Louis necesita contar su historia porque ya no puede cargarle él solo. El peso de los siglos de existencia y de culpa requiere justamente un testigo. Daniel Molloy en esta novela, que es el entrevistador, es apenas un oyente pasivo. Su función simplemente es escuchar, no cuestiona. Esto convierte al libro entero en prácticamente un monólogo extendido, con toda la fuerza y también toda la limitación que eso implica. Escuchamos solamente la versión de Louis, sin ningún contrapeso. En el libro no nos mencionan por qué está ahí Daniel, cómo llegaron al acuerdo de la entrevista, cómo se conocieron. Nada, solamente nos colocan en el cuarto de San Francisco y nosotros los lectores sabemos exactamente lo mismo que el entrevistador y lo vamos descubriendo juntos poco a poco. En la película esto también se mantiene casi idéntico.
Daniel, interpretado por Christian Slater, es parte de la audiencia y nuestra puerta de entrada al relato de Louis, con muy poca capacidad de interrumpir o de inclusive cuestionar el flujo de la conversación o de la confesión. Los espectadores y el entrevistador vamos girando al tiempo que se va develando todo. También es un personaje muy pasivo, no pregunta más allá de lo obvio y solamente escucha. Pero en la serie, el Marco se vuelve el corazón de toda la producción. Como ya les mencionaba, hay 2 entrevistas en la serie. Y en la entrevista de 1973 también tenemos a un entrevistador pasivo. Daniel es prácticamente idéntico a la novela y se nota a leguas su inexperiencia para entrevistar a gente. Es más, en los episodios donde podemos escuchar partes de la entrevista que le hizo a Louis en 1973, es el vivo retrato de la novela. La manera en que Louis se expresaba del Lestat, es decir, con todo el desprecio del mundo y con todo el enojo que él tenía en ese momento hacia él, y la manera tan obvia en la que Daniel solamente escuchaba y le daba por su lado, porque también no olvidemos que este tipo estaba en droga. Realmente, la entrevista es un vivo retrato de lo que nos presentó la novela. Sin embargo, las cosas cambian cuando pasamos a la novela que toma lugar en 2022. Daniel Molloy ya no es un joven periodista pasivo, al contrario, ya tiene sus años de experiencia, es todo un profesional formado y, como él lo dice, él es experto en encontrar la suciedad en las cosas. Es escéptico, él cuestiona todo, esto le agrega más capas a su personaje y aparte, sin mencionar que es un exalcohólico, tiene sus propias heridas, tanto personales como familiares, y pues en cierto modo también es descartado y manipulado por Louis en aquella entrevista del 1973. Lo que Daniel no hizo en la primera entrevista lo hace en la segunda, confronta activamente a Louis. Señala las contradicciones de su relato, exige inclusive pruebas, cuestiona por qué ciertos detalles cambiaron entre una versión y la otra. Una chulada de verdad, Molloy tiene una simpatía y un carisma muy singular, le quedó el papel al punto. Y la serie llega a admitir abiertamente, dentro de su propia trama, que aquella primera entrevista estuvo incompleta, estuvo editada, suavizada, manipulada por un Louis que en ese momento no estaba listo para decir toda la verdad, y nos presentan después el por qué. Una vez más, es una reflexión explícita sobre la memoria misma, sobre cómo contamos y recontamos los hechos o experiencias de nuestra vida, y cómo reescribimos nuestro propio trauma y vivencias con el paso del tiempo. Louis, literalmente, en esta serie, está corrigiendo su propia historia décadas después. Y la serie nos deja ver el proceso de toda esa corrección en tiempo real. ¿Qué decide contar ahora que antes omitió, por ejemplo? ¿Qué motivos tenía para hacerlo? ¿Qué tan confiable sigue siendo, inclusive en esta segunda versión que es más honesta? Ya que podemos ver cómo Louis narra recuerdos y admite cosas que quizá no eran como él creía en su momento que habían pasado. Que no toda la culpa era del Lestat, sino que también él, al reconocer esto y mirar hacia atrás, él abre la posibilidad de aceptar su corresponsabilidad con los eventos del origen de Claudia, etc. Es decir, él por fin se atreve a ver la otra cara de la verdad. Nos invita a cuestionarnos a nosotros mismos esto en la vida real. ¿El relato es el mismo a pesar de los años? ¿Seguimos siendo las víctimas o realmente resultamos ser los victimarios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo señalar y aceptar nuestros errores? ¿Por qué preferimos responsabilizar a los demás de lo que nos pasó? ¿Realmente es como pasó o omitimos detalles a propósito? Todo sigue siendo un relato vivo que sigue editándose cada vez que alguien repite el cuento de nuevo. Armand y su dinámica con los personajes. Antes de cerrar este episodio, pasemos por el gremlin Armand. Armand en la novela es el líder de teatro de los vampiros, el teatro más antiguo que Louis conoce hasta ese momento, y representa la posibilidad frustrada de encontrar en otro ser inmortal la comprensión que Lestat nunca le supo dar. Aunque en papel suena muy bien encontrar eso en alguien, Louis eligió a alguien que lo quería por razones quizá no tan sanas y que lo hizo de una manera muy reprobable. Armand sabía que Louis no podía dejar a Claudia y él se encargó de una manera indirecta para que sucediera. No pudo salvarla del coven, pero sí salvó a Louis. Ya después se profundiza más en este personaje en los siguientes libros, pero sí creo que no puedes obligar a nadie a estar contigo y muchísimo menos aprovechar una fase de vulnerabilidad de esa persona para hacerlo. Digo, lección de vida.
En la película nos presentan a un Armand más elegante, más misterioso, que justamente es la corona del viaje europeo de Louis, que si bien rebajan un poco este control y manipulación con él, sí se nota que no le importa mucho lo que le pase a Claudia, solamente quiere estar con Louis, pero una vez más es la versión del mismo Louis. En la serie, Armand adquiere una dimensión más compleja en comparación al de la película, siendo la suma de lo que se viene del personaje para los siguientes libros. Se revela con el tiempo que Armand siempre ha estado al lado de Louis. Inclusive nosotros, la audiencia, que estamos viendo la serie y que el mismo Daniel Molloy no nos damos ni siquiera cuenta. Esto no sucede en el libro, pero en la serie, Armand tuvo lugar en la primera entrevista, como nos muestran en la serie, y este suceso nos revela la dinámica de la relación entre Armand y Louis después del juicio de Claudia, que se quedan juntos para demostrarle, entre comillas, a Lestat de que su amor es puro y verdadero. Porque sí, si no lo sabían, Armand y Lestat también tuvieron una historia por ahí. La codependencia se hace presente cada vez más, pero ahora con otra máscara, en esta ocasión con Armand. Se nota un Louis aburrido de una buena relación y Armand todo migajero detrás de él, pero al mismo tiempo haciéndolo sentir culpable de lo mal que lo trata. Muestran que el fantasma de Lestat sigue estando presente en su relación y que la inseguridad de Armand lo hace tomar medidas muy viles para mantener a Louis a su lado. Todo esto que les estoy mencionando sucede en los años 70 hacia atrás. Porque después de esa primera entrevista las cosas cambian. Pero sí, prácticamente nos ponen a un Armand que como un tipo manipulador, con perfil bajo a pesar de todo, que sigue aprovechándose de la culpa de Louis para retenerlo, atribuyéndose cosas que él no hizo para que Louis se siga quedando con él a pesar de que sabe muy en el fondo que Louis no lo ama igual. Ya después se presentan como la típica pareja feliz que ha sobrevivido a todo, como el ejemplo perfecto de lo que es el amor. Y siempre hace hincapié que Louis y él han estado más tiempo de lo que Louis estuvo con Lestat, presumiéndolo como un triunfo. El sucio secreto de Armand es de que en realidad Lestat fue quien salvó a Louis en el juicio y que él se apropió de eso. Es un desgraciado, hijo de perra. Y esto es una de las mejores revelaciones de la serie. La manera en cómo lo destaparon fue cine. Si él permitía que Louis supiera este secreto, toda su relación se desmoronaría y a final de cuentas así pasó. Así que ya saben, una relación que comienza con mentiras no puede sostenerse así por mucho tiempo. A Louis le tomó 77 años, pero hoy algo es algo, ¿no? Y este tema de Armand, Louis y Lestat sucede en los libros, pero nos lo adelantan un poco más en la serie. ¿La adaptación de la serie es mejor? Aquí no hay respuestas correctas, realmente simplemente opiniones variadas. Así que quiero que tengan en cuenta que este análisis está basado con mi sesgo, porque sí, yo tengo uno muy grande. Es mi opinión y yo lo acepto. A mí me encantó la serie. No es una sorpresa, la verdad, para quienes han visto este canal. Me fascina. Pero creo que también es importante tener todo tipo de opiniones. Y si no te gusta la serie, está bien. Y si te gustó más la serie, está bien, no pasa nada. Creo que en pleno 2026 molestarse solamente por la raza de un actor, sin siquiera ver la obra, creo que es medio tonto. Y aunque hayas visto la obra y tu punto de que es que la raza del actor, bla, 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 no lo sé, como que siento que deberían de buscarse un problema honesto. Y eso también me lleva hacia la representación de diferentes personas de la comunidad. Sí importa en los medios de comunicación, importa muchísimo, pero también importa la manera en que la aporten. Así que a final de cuentas, como les mencionaba antes, es una adaptación y siempre se tomarán libertades. Louis en la serie es criollo y negro. ¿Impacta en la historia? Sí y no. Su esencia está ahí, sus peleas internas, sus culpas, sus decisiones, la manera en que exponen a Louis en todo su esplendor, ahí sigue. Ahora, la relación homoerótica. Entiendo que los tiempos cambian, que antes no había cierta apertura, aunque no estoy tan de acuerdo con eso porque hello, The Horror Rocky Show, o sea, ya existía. Pero esto solamente es el ejemplo perfecto de cómo la gente interpreta hechos, eventos de acuerdo a sus sesgos y prejuicios personales. Sé que tu opinión debe de tener cabida en este mundo, pero no significa que no haya otras opiniones. Lo que para algunos es una relación de dos hombres vampiros viviendo juntos con una niña vampira, para otros es una relación homosexual de dos personas que adoptaron una hija para poder salvar su matrimonio.
Digo, cada quien ve lo que quiere ver, pero es mega confirmado por la propia Anne Rice que sus vampiros son bisexuales, pasexuales, lo que tú quieras. Una de las burlas cuando salió la película en 1994 fue realizada por un show de sketches de comedia llamado Saturday Night Live, que es muy famoso en Estados Unidos y que actualmente sigue vigente en la televisión. Y justamente la crítica que le hicieron a la película de 1994 no fue lo suficientemente gay. Y la verdad, totalmente de acuerdo. This week I saw Interview with the Vampire, and here's my review. Not gay enough. La sociedad quizá aún no estaba lista por completo para una apertura tan así del Lestat y de Louis. Se respetó lo esencial e inclusive, como les mencionaba, se acomodó a lo aceptable de esa época. Ya lo que les mencioné de la esposa y de la hija de Louis, ¿no? Que estaba muy afectado por ello en vez de la muerte de su hermano en el libro. Pero bueno, y puedo entender que a la gente le haya incomodado o le pudiera haber incomodado ver otro tipo de amores en pantalla en 1994. Pero ya actualmente, en pleno 2026, que no entiendan la necesidad de este tipo de representaciones y más que hayan explorado lo que en la película no se atrevieron a mostrar, la verdad me parece muy valiente y muy genial. Porque nos podemos identificar aunque uno no quiera. Y así que sí, quítense esa venda homofóbica y racista y verán que de verdad el mundo es muchísimo más grande, no solamente es esto. Seamos mejores. No se priven de obras tan geniales como esta solamente por ese tipo de sesgos. En lo personal, yo no pude terminar la serie la primera vez que la comencé. Creo que solo llegué al segundo o tercer capítulo por ahí, algo así. Me cansó un poco, la verdad. Después ya la retomé y me encantó. Creo que la primera vez que renuncié a ella, la razón fue porque no podía concebir que desde un inicio de la adaptación de la serie es que metieran como que tantos detalles de todas las crónicas de Anne. O sea, yo esperaba que fuera más fiel al libro. O sea, no página por página como tal, pero que sí se enfocara exclusivamente al libro. Digo, es una serie, por lo tanto tiene más espacio que una simple película. Al saber que Jacob Anderson sería Louis de Pont du Lac, la verdad no me espantó. Yo admiraba ya su trabajo en Game of Thrones como Gusano Gris, entonces lo aplaudí, la verdad. Pero lo que sí me tenía muy preocupada era quién estuviera a cargo de interpretar al Lestat el vampiro. Porque obviamente sabemos que tenía zapatos muy grandes que llenar. Y ahora sí puedo decir que Sam Reed fue la mejor opción para interpretarlo en esta serie. Me ha sorprendido y la verdad jamás volveré a dudar de él, jamás. En la segunda temporada de Entrevista con el vampiro meten más el contexto de lo que les mencionaba del libro del Lestat el vampiro y de su origen, adelantándose un poco a esta segunda obra. No está mal, pero creo que para los que esperábamos que lo siguieran exclusivamente por el primer libro, pues acaba un poco de onda, pero no es malo. Yo quiero confiar en el proceso. Hasta ahorita lo han hecho muy bien y vamos a ver qué tal en el futuro. Ahora sí, volvamos a las preguntas del inicio del video. ¿Era necesaria una nueva adaptación? La verdad no. La verdad no era necesaria para nada esta nueva adaptación, pero se agradece, la verdad, y ha sido una gran sorpresa que nadie esperaba. La verdad no me decepcionó para nada. Ahora, ¿la película es tan buena como unos la recuerdan? ¿O simplemente están cegados por la nostalgia? Yo creo que es muy buena la película. Es de esas películas que pueden pasar 1000 años y sigue siendo increíble. Obviamente también falla como adaptación fiel. Tampoco es de que lo hicieron todo perfecto, la verdad es que no, seamos honestos. Pero sí me hubiera encantado ver en esta película el regreso del Lestat en el juicio o inclusive la criatura salvaje que encontraron en Europa. Creo que hubiera sido genial, pero bueno, no pasa nada. Tercera pregunta, ¿qué adaptación es la mejor? Ya cada quien lo decidirá. Yo no soy de compararlas cuadro por cuadro, página por página, porque la verdad ni siquiera se prestan. Hay cosas que me gustan más de la película, hay cosas que me gustan más de la serie, hay cosas que me gustan más de la novela. Cosas que de ninguna adaptación le llega a los talones al libro, también se vale. Yo las veo las dos propuestas de adaptación diferentes, pero al mismo tiempo se complementan entre sí. Cada versión de Entrevista con el vampiro es en el fondo el espejo de lo que su época podía o no podía decir en voz alta. La novela de 1976 habla de deseo, de culpa y de duelo a través de metáforas, porque esa era en gran medida la única forma de hablar de ciertas cosas en ese momento. El deseo homoerótico, el trauma,
la pérdida de un hijo inclusive, sin que en el mercado o la crítica de la época lo rechazaran desde un principio. La película de 1994 convierte esas metáforas más digeribles para una audiencia masiva que quería vampiros hermosos y fascinantes, no necesariamente vampiros muy incómodos que obligaban a confrontar demasiado de frente el abuso, la raza o el trauma. Y la verdad funciona muy bien. No es que te mantengan solo en un terreno, sino que también te siembra preguntas existencialistas que van de la mano con la obra de Anne Rice. Lo hace muy bien. Siendo la primera adaptación masiva de la obra, es una joya. Es una película totalmente hermosa. Y la serie del 2022 es una explosión de todo. Es más que nada porque tiene más tiempo y espacio que una película de 2 horas y 15 minutos. La serie tiene ese recurso y lo aprovecha al máximo, explorando más de los personajes y lo que pasó con ellos a través de los años que no se pudo ver antes. El deseo sin metáfora, el abuso sin suavizarlo, el racismo estructural sin evadirlo, el trauma sin la distancia protectora del gótico clásico hace alusión al gótico sureño. Quizá uno pensaría que el abuso, el racismo, la homofobia ya no pasan, pero sí, siguen pasando, por eso es tan duro reflejarnos en ello. El detalle de los títulos de los capítulos de la serie, también como oraciones en el libro, joyita, me encantó. También me di cuenta más en la segunda temporada, cuando hacen alusión al Lestat del vampiro, ciertas frases del libro del Lestat están ahí. Y bueno, ya hablaremos en el siguiente capítulo acerca de la canción de Your Biggest Fan, que también, cómo duele, de verdad, cómo duele. Son 3 versiones, 3 confesiones, y quizás la verdadera pregunta no es cuál de las 3 es la mejor o la correcta, sino más bien la verdadera pregunta es ¿qué necesitábamos escuchar en cada época para poder finalmente entender a Louis? Y quizás también para entendernos un poco a nosotros mismos de pasada. Habiendo llegado hasta aquí, los invito a releer el libro o a leerlo por primera vez si no lo han hecho. Es emocionante saber que tienes en tus manos el inicio de una de las sagas más increíbles de la literatura. Reléanlo con otros ojos, reléanlo con la mente abierta, sin juicios, con crítica constructiva sobre todo, con detalle. De verdad, se van a sorprender de todo lo que dejaron pasar en su momento. Miren, aquí están mis notitas. Así también vean la película, pero con esos mismos lentes. Cada detalle que impacta, cada detalle que pesa, una locura de producción para la época, gran adaptación, minuciosa en sus detalles. Deleítense con Tom Cruise, con Kirsten Dunst, con Brad Pitt, con Antonio Banderas. Déjense llevar. Y asimismo también vean la serie sin comparar, o más bien sin el afán de saber cuál es la mejor. Jacob Anderson y Sam Reed tienen una química en el set increíble. Este Lestat tiene muchos tintes que Sam sabe sobrellevar muy bien. Jacob interpreta a un Louis con todos sus matices. La actuación de Asad Zaman como Armand es admirable. Yo lo amo, di al perro desgraciado. Eric Bogosian como Daniel Molloy me sorprendió muchísimo, su carisma es innegable. Creo que cada versión tiene algo muy bueno que aportar a su manera y dice mucho de su época. Y qué bueno, porque la diversidad nos enriquece. No sacrifiquemos obras por ser producto de su tiempo. Aprendamos de ello y mejoremos nuestro punto crítico. Todo cambia, nos guste o no. Anne Rice falleció antes de que pudiera ver esta serie. Ella y su hijo Christopher aparecen como productores ejecutivos y Christopher no ha emitido ninguna opinión alguna acerca de la dirección que ha llevado este proyecto, ya sea por el NDA o por lo que sea. A lo que voy es de que no se sabe exactamente por qué. No hay nada confirmado. Solo quería comentarlo porque también muchos en internet escriben acerca de esto, así que cada quien es libre de interpretarlo como quiera. Y me voy dejando 2 pensamientos de estas obras. Número 1, los invito a conocer cosas nuevas. La verdad te hace la vida muchísimo más interesante. Y número 2, si está en sus posibilidades, vayan a terapia para que elija una mejor vida y una mejor pareja para no ser como Louis. Cuéntenme qué les ha gustado de cada versión, cuál ha sido su favorita, con qué resonaron más de los personajes, si les está gustando cómo han llevado la serie de las crónicas vampíricas o no, qué cambios sí les gustaron, qué cambios no les gustaron, si han sido el Lestat o el Louis de las relaciones o el Armand. Cuéntenme todo el chisme, yo encantada de leerlos. Y recuerden, el siguiente episodio de esta mini saga es El vampiro Lestat. La novela, una parte de La Reina de los Condenados y El vampiro Lestat, la serie. En cuanto termine de releer La Reina de los Condenados, completaré la serie, de verdad lo prometo. Pero como ustedes saben, la novela es un poco más gruesa y un poco más pesada.
pero en cuanto la tenga, se las traigo, prometido. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. La semana pasada no pude subir video, estaba en modo vampiro en ataúd, estaba recuperándome de una sobrecarga de la vida de adulto y no pude grabar. Mil disculpas, pero ya estoy de regreso. Los invito a seguirme en mis redes, a suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima luna. Adiós.